Mis padres invirtieron todo en la startup de mi hermana y me dijeron que aprendiera de ella. 3 años después, el FBI llegó en Acción de Gracias. Al ser esposada, ella gritó, «Fue idea de papá». Y mamá se desmayó. Soy Emily Harrison, tengo 32 años. Hace 3 años, mis padres tomaron todo su fondo de jubilación de $500.000 y se lo entregaron a mi hermana para su startup. Me sentaron en la mesa del comedor, no para pedir mi opinión como contadora senior en una empresa de la lista Fortune 500, sino para que tomara notas y aprendiera de ella. Cuando señalé las señales de alerta en sus proyecciones financieras, mi madre me interrumpió. No tengas celos, Emily. Simplemente no entiendes de negocios. 3 años después, en la cena de Acción de Gracias, frente a 30 invitados, agentes del FBI entraron por nuestra puerta principal con esposas. Y las primeras palabras que gritó mi hermana mientras la arrestaban fueron, «Esto fue idea de papá». Esta historia comienza con una verdad simple que aprendí demasiado joven. En mi familia, algunas hijas nacen para brillar y otras nacen para aplaudir. Al crecer en el hogar de los Harrison, había 2 tipos de hijas. Estaba Victoria, hermosa, magnética, la chica que entraba en una habitación y hacía que todo girara en torno a ella. Y luego estaba yo. Yo era la callada, la que leía libros en los rincones mientras Victoria daba conciertos improvisados para los parientes. La que sacaba puras a 10, mientras todos le preguntaban a Victoria sobre su última audición. No le guardaba rencor por ello. No entonces. Simplemente asumí que así funcionaban las familias. Algunas personas eran estrellas y otras eran miembros de la audiencia. La primera vez que entendí realmente mi lugar fue en mi graduación de la escuela secundaria. Fui la mejor estudiante de la promoción, valedictorian. Había trabajado 4 años para ese honor, quedándome despierta hasta pasada la medianoche, rechazando fiestas, esforzándome hasta que me ardían los ojos. Cuando llamaron mi nombre para dar el discurso, miré a la multitud. Los asientos de mis padres estaban vacíos. Llegaron 20 minutos tarde, deslizándose en la última fila justo cuando terminaba. La excusa de mamá, Victoria tuvo una segunda llamada para un comercial. No podíamos dejarla sola allí. Victoria tenía 21 años. Tenía licencia de conducir. ¿Lo entiendes, verdad, cariño?, dijo mamá después, enderezando mi birrete de graduación como si eso compensara haberse perdido todo. Eres tan independiente. No necesitas que te animemos. Victoria es diferente. Ella es sensible. Asentí. Sonreí. Me dije a mí misma que ser independiente era un cumplido. Me tomó 15 años darme cuenta de que independiente era solo la palabra que mis padres usaban para la hija que no priorizaban. Victoria no era más sensible. Simplemente era más vista. Y en mi familia, ser vista lo era todo. Pero en aquel entonces, no tenía las palabras para describirlo. Solo tenía una sensación de vacío en el pecho y una medalla de honor que nadie en mi familia pidió ver nunca. Avanzamos 12 años, había construido algo de lo que estaba genuinamente orgullosa. Contadora senior en Parker y Davis, una de las firmas financieras más respetadas de Chicago. Salario de 6 cifras. Había trabajado en casos con la SEC, ayudado a descubrir esquemas de fraude que salieron en el Wall Street Journal. Mis colegas me respetaban. Mis jefes me confiaban sus auditorías más complejas. Nada de eso importaba en la cena del domingo. Entonces, Emily, dijo mi padre, cortando su bistec. ¿Sigues con esa cosa de los números? Soy contadora forense, papá. Analizo estados financieros, detecto fraudes, trabajo con investigadores federales. Claro, claro. Agitó su tenedor con desdén. Mucho teclear. Victoria se rió desde el otro lado de la mesa. A los 35 años, estaba entre trabajos otra vez. Consultoría, lo llamaba ella, lo que significaba desempleada con un mejor vocabulario. Pero por la forma en que mis padres la miraban, pensarías que estaba esperando su premio Nobel. Victoria está explorando oportunidades increíbles, anunció mamá, rellenando la copa de vino de mi hermana. Tiene tanta visión. No todos pueden ver el panorama general como ella.
Emily es buena en el panorama pequeño, agregó papá. Los detalles, eso también es valioso. Alguien tiene que hacer el trabajo detrás de escena. Dejé mi tenedor. Testifiqué en un caso de fraude federal el mes pasado. El acusado enfrenta 15 años. Silencio. Luego, mamá, eso es lindo, cariño, pero sigues trabajando para alguien más, ¿no? Victoria va a construir algo propio algún día. Tiene el espíritu emprendedor. Miré a mi hermana, quien me sonrió con algo que no era del todo simpatía y no era del todo triunfo. Siempre había sido experta en esa expresión en particular. La habilidad que ellos descartaban, mi capacidad para ver lo que no cuadraba, eventualmente revelaría todo. Pero aún no estaban listos para esa conversación. La llamada llegó un martes por la noche, 6 meses después de esa cena. Reunión familiar mañana por la noche. Mamá dijo que Victoria tiene algo importante que compartir. Estén allí a las 7. Vístanse bien. Casi pregunté por qué vestirse bien importaba para una cena familiar, pero había aprendido que las preguntas solo prolongaban estas conversaciones. La noche siguiente, entré a la casa de mis padres para encontrar el comedor transformado. Victoria había instalado un proyector y una computadora portátil. Una pantalla mostraba el logo de su empresa, Innovative Solutions, en letras plateadas y elegantes. Siéntate, siéntate. Mamá me guió a una silla. Esto es tan emocionante. Papá ya estaba sentado, prácticamente vibrando de anticipación. Nunca lo había visto tan comprometido con nada que yo hubiera hecho. Victoria se lanzó a su discurso. Gestión de datos impulsada por IA para pequeñas empresas. Tecnología revolucionaria que disrumpe la industria. Usó todas las palabras de moda del manual de startups. Escuché. Miré las diapositivas y mi estómago comenzó a hundirse. Nuestros ingresos proyectados para el primer año son de $2 millones, anunció Victoria con orgullo. 2 millones sin base de clientes existente, sin producto probado, sin cofundador técnico. Y estoy encantada de anunciar, continuó, con la voz temblorosa de emoción ensayada, que mamá y papá han aceptado ser mis primeros grandes inversores. Mamá tomó la mano de papá. Vamos a poner $500.000. La habitación se inclinó. Eso es. Comencé, luego me detuve. Esos son todos sus ahorros de jubilación. Una inversión en la familia, corrigió papá. Victoria nos va a hacer ricos a todos. Victoria sonrió radiante. Ya he asegurado el interés de Inversores Ángeles. Esto es solo el comienzo. Miré la pantalla del proyector a números que no tenían sentido desde ningún ángulo que pudiera calcular. Y tomé una decisión que definiría los siguientes 3 años de mi vida. Abrí la boca para hablar. Victoria, dije con cuidado. ¿Tus proyecciones de ingresos, en qué se basan? Ella se tensó. Investigación de mercado. Estándares de la industria. ¿Qué industria? Porque las empresas SaaS típicamente toman de 3 a 5 años para. Emily. La voz de mamá fue cortante. Esta noche no. Solo estoy haciendo preguntas. Papá, estás poniendo $500.000. ¿No quieres ver el modelo de adquisición de clientes, la tasa de consumo de efectivo? ¿Quiénes son estos inversores ángeles? La sonrisa de Victoria no vaciló, pero sus ojos se volvieron fríos. No lo entenderías, Emily. Esta es la cultura de las startups. No es como tu pequeño trabajo de contabilidad. Mi pequeño trabajo de contabilidad implica analizar exactamente este tipo de. ¿Suficiente? Papá se puso de pie. Emily, este es el momento de tu hermana. No te invitamos aquí para interrogarla. No estoy interrogando. Estoy haciendo preguntas básicas de diligencia de vida que cualquier inversor haría. No somos cualquier inversor. Somos familia. La mano de mamá encontró el hombro de Victoria. Creemos en ella. ¿Por qué tú no puedes? La pregunta quedó en el aire como una acusación. Miré alrededor de la mesa la postura defensiva de mi padre. El agarre protector de mi madre sobre Victoria.
La sonrisa apenas disimula de mi hermana. Creo en los hechos, dije en voz baja. Y estos números no cuadran. Estás celosa. Mamá lo dijo como un diagnóstico. Siempre has tenido celos de Victoria. Ella tiene algo que tú no. Visión, carisma, el coraje de soñar en grande. Y en lugar de apoyarla, estás tratando de derribarla. Victoria se secó los ojos con una servilleta. Solo quería que celebráramos juntos como familia. Papá le rodeó el hombro con el brazo. Estamos celebrando. Emily, discúlpate con tu hermana. Me levanté de la mesa. Espero estar equivocada, dije. Realmente lo espero. Pero no estaba equivocada. Y en algún lugar en los ojos de mi padre, solo por un momento, vi que él también lo sabía. Esa noche no pude dormir. Me senté en la mesa de mi cocina hasta las 3 de la madrugada escribiendo un correo electrónico que sabía que, probablemente no sería leído, pero tenía que intentarlo. Detallé todo, las proyecciones de ingresos poco realistas, las vagas referencias a inversores ángeles sin nombres adjuntos, la falta de presupuesto operativo, el hecho de que Victoria no tenía experiencia técnica y no había mencionado a un solo desarrollador en su equipo. Adjunté artículos sobre las tasas de fracaso de las startups. Incluí una hoja de cálculo mostrando cómo se veía realmente una financiación responsable en etapa temprana. Terminé con, por favor, solo contraten a un auditor independiente antes de transferir el dinero. Yo misma lo pagaré. Denme 2 semanas para verificar sus afirmaciones. Es todo lo que pido. Se lo envié a mis 2 padres. Pasaron 2 semanas. Nada. Llamé a mamá. ¿Leíste mi correo? Un suspiro. Cariño, tu padre y yo apreciamos tu preocupación, pero hemos tomado nuestra decisión. El dinero se transfirió ayer. Mi pecho se apretó. ¿Ayer? Victoria lo necesitaba para una oportunidad urgente, una gran reunión con clientes. Ya sabes cómo funcionan los negocios. Tienes que moverte rápido. No, yo sabía exactamente cómo funcionaba esto. Y esto no eran negocios. Esto era un desastre en cámara lenta. Mamá, por favor, solo prométeme que mantendrás registros. Pon todo por escrito. Si algo parece extraño. Buenas noches, Emily. La línea se cortó. Me quedé sentada en la oscuridad, con el teléfono aún presionado contra mi oreja, escuchando el silencio. Luego hice algo que nunca había hecho antes. Creé una carpeta en mi computadora etiquetada Innovatech. Guardé el correo electrónico allí, no para decir, te lo dije después, no para armar un caso. Lo guardé porque necesitaba pruebas para mí misma de que lo había intentado, de que no estaba loca por ver lo que veía. Un año después, casi creí que me había equivocado. Fiesta de cumpleaños de mamá. Victoria llegó en un reluciente BMW blanco, con gafas de sol de diseñador sobre la cabeza, luciendo como si hubiera salido de una revista. Coche de la empresa, anunció a los parientes reunidos, pasando la mano por el capó. Bueno, técnicamente un arrendamiento, leasing, pero Innovatech lo cubre. La tía Margaret casi se torció algo corriendo para felicitarla. Victoria, te está yendo tan bien. Tus padres deben estar tan orgullosos. Lo estamos, dijo papá, inflándose como si él mismo hubiera inventado Internet. Siempre supe que lo tenía dentro. Me quedé junto a la ponchera, observando la actuación, porque eso era lo que era, una actuación. Había trabajado con suficientes empresas para reconocer las señales. El coche era alquilado, no propio. El asistente de Victoria era en realidad un profesional independiente, freelance, que había contratado por el día. El espacio de oficina que había mostrado en fotos de Instagram, un espacio de coworking alquilado por hora. Pero todos se lo estaban tragando. Con anzuelo, línea y plomada. Emily. La tía Margaret me acorraló junto a los aperitivos. ¿Todavía haciendo impuestos? Contabilidad forense. Eso es lindo. Deberías pedirle a Victoria algunos consejos profesionales. Ella realmente sabe cómo jugar el juego.
Me mordí la lengua tan fuerte que sentí sabor a cobre. Más tarde escuché a mamá en la cocina. Victoria necesita otros 50.000 solo para cubrir una brecha de flujo de caja. Completamente normal en las startups. ¿Otros 50? Ese era papá, sonando menos seguro de lo habitual. Richard, no te atrevas a dudar de ella ahora. Está tan cerca de lograrlo a lo grande. Me fui de la fiesta temprano, alegando dolor de cabeza. No era del todo mentira. En el coche, agregué una nueva nota a mi carpeta de Innovatech, inversión adicional 50.000. Fuente, ahorros de los padres. Cero documentación solicitada. Las fichas de dominó se estaban alineando. Simplemente no podía ver cómo caerían. Victoria me encontró en el patio trasero, lejos del ruido de la fiesta. ¿Por qué siempre pareces como si alguien hubiera muerto? Me di la vuelta. Ella estaba a contraluz por las luces que mamá había colgado, copa de champán en mano. Cada pulgada la emprendedora exitosa. Lindo coche, dije. ¿Cuánto es el pago del arrendamiento? Su sonrisa parpadeó. Nada. Solo curiosidad sobre tu tasa de consumo. Métricas básicas de startup. Mantuve mi voz neutral. Recaudaste otros 50.000 de mamá y papá. Eso es 550 total. ¿Cuáles son tus ingresos mensuales? Victoria dio un paso más cerca. ¿Por qué haces esto? ¿Hacer qué? ¿Hacer preguntas? Tratar de sabotearme. Su susurro se volvió venenoso. Siempre has estado celosa desde que éramos niñas. No podías soportar que yo fuera la bonita, la talentosa, la que a todos realmente les agradaba. No estoy celosa, Victoria. Estoy preocupada. ¿Por qué? ¿Por dónde va realmente el dinero? Por una fracción de segundo, algo cambió en su expresión. ¿Miedo? Miedo real. Luego desapareció. Entonces no te metas en mis asuntos, Emily. Me clavó un dedo en el pecho. No tienes idea de lo que soy capaz. Eso es lo que me preocupa. Nos quedamos allí, hermanas que nunca habían sido realmente amigas. La distancia entre nosotras medida en más que pies. ¿Sabes cuál es tu problema? La voz de Victoria goteaba desdén. Eres pequeña. Piensas en pequeño. Pasarás toda tu vida revisando el trabajo de otras personas porque no tienes las agallas para crear nada tú misma. Se bebió su champán y se alejó. La vi irse, notando el ligero temblor en sus manos. La gente segura no tiembla. La gente culpable sí. Pero no tenía pruebas. Aún no, y en mi familia, la sospecha no significaba nada sin una audiencia para presenciar la verdad. Conduciendo a casa esa noche, tomé una decisión. Me detuve en una calle tranquila, con el motor en marcha, y tuve una conversación honesta conmigo misma. ¿Cuáles eran mis opciones? Seguir presionando, seguir advirtiendo, seguir siendo descartada como la hermana pequeña celosa. Había enviado el correo electrónico. Había hecho las preguntas. Había hecho todo menos contratar a un investigador privado. E incluso entonces, ¿qué crimen podía probar? Las malas decisiones comerciales no son ilegales. Mentirle a tus padres sobre tu éxito no es fraude. La dura verdad era que mis padres eran adultos. Habían tomado su decisión. Y cada vez que intentaba intervenir, me convertía en la villana de su historia. Pensé en lo que solía decir mi abuelo. Walter Harrison, el padre de papá, la única persona en mi familia que realmente me había visto. Emily, algunas lecciones no se pueden enseñar. Tienen que vivirse. Tu trabajo no es salvar a la gente de sí misma. Tu trabajo es asegurarte de no estar en la zona de explosión cuando finalmente aprendan. Llevaba muerto 4 años. Lo extrañaba todos los días. Tomé mi teléfono y llamé a mi padre. Emily, es tarde. Lo sé. Solo quería decir que si Victoria necesita más dinero, no me lo pidas a mí. No participaré. Silencio. No digo esto para ser cruel, continué. Te amo. Amo a mamá,
Pero no puedo avalar algo en lo que no creo. Nunca tuviste espíritu familiar. Su voz era hielo. El espíritu familiar no es lealtad ciega, papá. Es honestidad, incluso cuando es incómoda. Buenas noches. Colgó. Me quedé sentada en mi coche en la oscuridad y dejé que el peso de todo cayera sobre mí. No estaba dejando a mi familia. Simplemente me estaba negando a ahogarme con ellos. A veces eso es lo más valiente que puedes hacer. El silencio comenzó lentamente. Primero, no me invitaron a las cenas de los domingos. Mamá está cansada, envió papá por mensaje de texto. Lo mantendremos pequeño. Pero el Instagram de Victoria mostraba a toda la familia reunida alrededor de la mesa del comedor. Luego, los mensajes de texto grupales se detuvieron, incluyéndome a mí. Veía fotos de salidas familiares en Facebook, viajes a la playa, cenas en restaurantes, un fin de semana en algún complejo turístico elegante, todo presentando a todos excepto a mí. A los 3 meses, recibí mi primera comunicación de mi madre en semanas. Una solicitud de Venmo por $47.80. La nota, olla a presión que compré. Puedes pagarme cuando quieras. ¿No cómo estás? No, te extrañamos. Solo una solicitud de pago por un electrodoméstico de cocina. Envié el dinero sin comentarios. La peor parte no fue ser excluida. Fue el borrado. Mi madre publicó una foto con el título, Mi hermosa familia, con Victoria al frente y al centro, mamá y papá sonriendo a su lado. Yo no estaba en ninguna parte, no mencionada, no extrañada. Me enteré del viaje al resort por la tía Margaret, de entre todas las personas. Ella llamó para preguntar por qué no había ido. No fui invitada. Oh. Una larga pausa. Victoria dijo que estabas demasiado ocupada con el trabajo. Ah, sí. Cariño, ya sabes cómo son las familias. Todos se ocupan. Estoy segura de que no fue intencional. Pero fue intencional. Cada reunión familiar que me perdí. Cada foto en la que no estuve. Cada conversación que sucedió sin mí. Victoria estaba reescribiendo la historia. Y mis padres la estaban ayudando a hacerlo. Dejé de revisar sus redes sociales. Dejé de esperar llamadas que nunca llegaban. Me concentré en mi trabajo, mi departamento, mi pequeño círculo de amigos reales que realmente aparecían. Y me dije a mí misma que estaba bien. En su mayoría, lo creía. Pero a altas horas de la noche, a veces me preguntaba, ¿cómo se llora una familia que todavía está viva, pero que ya te ha enterrado? Tengo que hacer una pausa aquí y preguntarles algo. ¿Alguna vez se han sentido como un extraño en su propia familia? ¿Como si estuvieran parados justo allí, pero de alguna manera invisibles? Si lo han hecho, cuéntenmelo en los comentarios. ¿Qué hicieron? ¿Siguieron intentándolo o dieron un paso atrás como yo? Y si esta historia les resulta familiar, denle a ese botón de me gusta. Háganme saber que no estoy sola en esto. Bien, volvamos a lo que pasó después, porque el silencio estaba a punto de romperse de una manera que ninguno de nosotros esperaba. 2 años después de la inversión, recibí una llamada telefónica inesperada. Señorita Emily Harrison. La voz era formal, anciana. Este es Arthur Mars, abogado. Representé el patrimonio de su abuelo Walter. Casi se me cae el café. Señor Mars, eso fue hace años. Efectivamente, 4 años desde que Walter falleció. Me disculpo por la demora en comunicarme, pero me dieron instrucciones específicas. ¿Instrucciones? Su abuelo dejó ciertos documentos conmigo, una disposición complementaria a su testamento. Me pidió que se lo entregara personalmente cuando, y cito, el momento sea el adecuado. Apreté el teléfono con más fuerza. Honestamente, señorita Harrison, yo tampoco estaba seguro, pero Walter era un hombre sabio, dijo. Y perdone mi franqueza. Me dijo, cuando las cosas se desmoronen para los padres de Emily, ella necesitará saber que no estaba loca, y necesitará algo sólido sobre lo que pararse. Se me hizo un nudo en la garganta. Incluso desde el más allá, el abuelo Walter me veía.
¿Se están desmoronando las cosas, señorita Harrison? Pensé en los asientos vacíos en mi graduación, el correo electrónico ignorado, los viajes familiares sin mí, el $500,000 evaporándose en la fantasía de mi hermana. Aún no, dije. Pero creo que podrían estarlo pronto. Entonces estaré en contacto. Su abuelo tenía una fe tremenda en usted, ¿sabe? Me dijo una vez. Emily es la única en esa familia que puede notar la diferencia entre lo que es real y lo que es solo brillo. No pude hablar por un momento. Gracias, señor Mars. No me agradezca a mí. Agradézcale a Walter. Siempre supo lo que hacía. Después de colgar, me senté con mi café frío y lloré. No de tristeza, sino del alivio abrumador de ser vista por alguien que ni siquiera estaba aquí ya. Un mes después, me encontré con la agente Carla Reyes en una conferencia de delitos financieros en el centro. Ella me reconoció antes que yo a ella. Emily Harrison de Parker y Davis, ¿verdad? Me giré para encontrar a una mujer de rasgos afilados con un blazer azul marino, placa del FBI visible en su cadera. Me tomó un momento ubicarla. Agente Reyes. El caso de Thornton Securities. ¿Me recuerda? Ella sonrió. Básicamente nos entregaste esa condena. Tu análisis de las transacciones de las empresas fantasma fue de libro de texto. Solo seguí los números. Es exactamente por eso que eres buena en esto. Ella inclinó la cabeza. ¿Sigues haciendo trabajo forense? Todos los días. Bien. Necesitamos más personas que realmente puedan leer un balance general. Ella metió la mano en su bolsillo y me entregó una tarjeta de presentación. Ahora dirijo la unidad de delitos de cuello blanco. Si alguna vez ves algo inusual en tu trabajo, llámame. Miré la tarjeta. ¿Simple? Sello oficial del FBI en la esquina. ¿Qué tipo de inusual? Del tipo que te mantiene despierta por la noche. Su mirada era conocedora. Llevo 15 años haciendo este trabajo. Aprendes a reconocer cuando alguien lleva algo pesado. Y tú pareces estar cargando algo. Casi se lo dije allí mismo en esa sala de conferencias con 300 personas alrededor. Casi dije, mi hermana está ejecutando una estafa y mis padres le dieron $500,000 y nadie me escucha. Pero no lo hice. Solo estrés laboral, dije. ¿Seguro? Ella no insistió. Pero si ese estrés alguna vez tiene un nombre y una cantidad en dólares, ya sabes dónde encontrarme. Deslicé la tarjeta en mi billetera detrás de mi licencia de conducir. Me dije a mí misma que nunca la usaría. Es curioso cómo las cosas que nos decimos a nosotros mismos rara vez son ciertas. 3 años después de que mis padres escribieran ese cheque, mi teléfono sonó un martes por la tarde. ¿Emily? La voz de mamá era brillante, demasiado brillante. Te llamo por el Día de Acción de Gracias. Casi no respondo. Nuestra última conversación había sido hace 4 meses y solo porque le había enviado un mensaje de texto de «Feliz cumpleaños». ¿Qué pasa con eso? Vamos a ser anfitriones este año. Una gran reunión. 30 personas, familia, amigos, los vecinos de al lado. Victoria tiene un anuncio especial y queremos que todos estén allí. Otro anuncio. Otra oportunidad para que Victoria brillara mientras yo permanecía en las sombras. No sé, mamá. El trabajo ha estado. ¿Emily? Su voz se endureció. Estarás allí. Esto es importante para tu hermana. Para todos nosotros. Cualesquiera que sean los problemas que hayamos tenido, seguimos siendo familia. ¿Todavía? Quería reír. Familia. La palabra significaba algo muy diferente para mí que para ella. ¿A qué hora? 4, usa algo lindo. Y Emily hizo una pausa. Trata de ser solidaria esta vez. Sin negatividad. Sin negatividad. Como si hacer preguntas sobre a dónde fue a parar $500,000 fuera negatividad. Estaré allí, dije. Después de colgar, me senté en mi escritorio y miré a la nada. 3 años.
En ese tiempo, me habían ascendido 2 veces, compré mi propio condominio. Construí una vida completamente separada de la familia que no me quería. Había aprendido a dejar de revisar las redes sociales de Victoria, a dejar de preguntarme qué decían de mí en las cenas a las que no estaba invitada. Pero una parte de mí, la niña pequeña que había buscado los rostros de sus padres en una multitud de graduación, esa parte todavía tenía esperanza. Tal vez las cosas habían cambiado. Tal vez esta invitación significaba algo. Elegí un vestido bonito, azul marino, conservador, profesional. No tenía idea de que me estaba vistiendo para un funeral. Llegué 15 minutos antes. Mi primer error. Oh, bien. Estás aquí. Mamá me empujó un delantal antes de que pudiera siquiera quitarme el abrigo. Ayúdame con los aperitivos, y la estación de bebidas necesita prepararse. Miré el delantal. Tenía pavos de dibujos animados y decía, Gobble till you bobble. ¿Dónde está Victoria? Descansando arriba. Ha estado trabajando muy duro en su presentación. Necesitamos dejar que conserve su energía. Por supuesto. Pasé la siguiente hora organizando platos de queso, llenando cubetas de hielo y saludando a los invitados en la puerta como ayuda contratada. Tía Margaret, tío Thomas, 3 grupos de primos que apenas reconocía. Los vecinos que me habían visto crecer y ahora me miraban como si no pudieran recordar mi nombre. Para cuando Victoria hizo su entrada, la sala de estar estaba llena. Bajó la escalera como una estrella de cine. Vestido rojo, maquillaje profesional, tacones que probablemente costaban más que el pago mensual de mi coche. Todos se giraron. Todos aplaudieron. Mi madre realmente se secó una lágrima. No se ve maravillosa, le susurró mamá a la vecina. Esa es mi emprendedora. Me quedé junto a la ponchera con mi vestido azul marino y mi delantal de pavó. Jarra de limonada en mano. Tía Margaret se me acercó. Emily, todavía haciendo. ¿Qué es lo que haces? Contabilidad forense. Correcto. Correcto. Números. Ella saludó con desdén. Sabes, podrías aprender 1 o 2 cosas de tu hermana. Tiene esa chispa, esa ambición. Al otro lado de la habitación, Victoria captó mi mirada. Levantó su copa de champán en mi dirección con una sonrisa que decía exactamente lo que pensaba de mí. Le devolví la sonrisa e hice una promesa silenciosa. Pasara lo que pasara esta noche, esta era la última vez que me pararía en esta habitación sintiéndome pequeña. Papá pidió la atención de todos justo antes de sentarnos a comer. Antes de bendecir la mesa, anunció parado en la cabecera, quiero hacer un brindis por la familia, por el éxito y por mi hija Victoria, quien ha demostrado que los Harrison saben soñar en grande. Los aplausos recorrieron la sala. 30 personas, copas de champán en alto. Hace 3 años, Patricia y yo hicimos la mejor inversión de nuestras vidas. $500.000 en Innovative Solutions, le sonrió a Victoria. Y estoy orgulloso de decir que está dando sus frutos más allá de nuestros sueños más salvajes. Me quedé congelada junto al aparador, todavía sosteniendo la salsera. Ahora, no quiero dejar fuera a nuestra otra hija. Papá se volvió hacia mí y la calidez desapareció de su voz. Emily, esperamos que algún día aprendas de tu hermana. Tal vez tomes algunas notas. Descubras cómo dejar de trabajar para otras personas y realmente construyas algo propio. Rises. 30 personas riendo. Después de todo, continuó papá, alentado por la respuesta, alguien tiene que ser la abeja obrera mientras el resto de nosotros pensamos en grande, ¿verdad, Emily? Más risas. El tío Thomas se golpeó la rodilla. La tía Margaret cubrió su sonrisa con su servilleta. Mamá intervino, no te preocupes, cariño. Ser empleado también es respetable. No todos pueden ser líderes. Conté las caras. 30 personas que acababan de escuchar a mi padre llamarme fracasada. 30 personas asintiendo. 30 personas que recordarían este momento en cada reunión futura. Dejé la salsera. No lloré. Ya había pasado el tiempo de las lágrimas. Pero me aseguré de memorizar cada rostro, cada mueca,
cada persona que se rió a mi costa. Porque en algún lugar profundo de mis huesos, sabía que esta historia aún no había terminado. Sonó el timbre. Mamá frunció el ceño ante la interrupción. ¿Quién podrá ser? Ya están todos aquí. Le entregó su servilleta a papá y caminó hacia la puerta principal. Observé desde mi lugar junto a la pared, todavía sosteniendo una cuchara de servir, todavía usando ese ridículo delantal. La puerta se abrió. 2 personas con trajes oscuros estaban en el porche. La mujer de enfrente levantó una placa. Señora Harrison, soy la agente especial Carla Reyes, FBI. Este es el agente Morrison. ¿Podemos pasar? La sala de estar se quedó en silencio. 30 personas se volvieron hacia el vestíbulo como un solo organismo. FBI. La voz de mamá se quebró. Debe haber algún error. Ningún error. Carla entró, sus ojos escaneando la habitación hasta que aterrizaron en mi hermana. Estamos buscando a Victoria Harrison. El color desapareció del rostro de Victoria. Se quedó congelada con su vestido rojo, copa de champán aún en mano. ¿De qué se trata esto? Papá avanzó a zancadas. Esta es una reunión familiar privada. Victoria Harrison. La voz de Carla cortó su bravuconería. Está bajo arresto por fraude de valores y fraude electrónico en relación con Innovative Solutions. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. El agente Morrison se movió hacia Victoria con las esposas. La habitación estalló. Jadeos. Susurros. Alguien dejó caer una copa de vino. Y a través de todo eso, los ojos de Carla encontraron los míos al otro lado de la habitación. Me dio el asentimiento más pequeño. No de conspiración, no la había llamado, no había reportado nada, sino de reconocimiento. Un profesional reconociendo a otro. Me quedé muy quieta, con delantal de pavó y todo, y vi cómo el mundo cuidadosamente construido de mi familia comenzaba a desmoronarse. Victoria gritó. No fue un sonido que hubiera escuchado hacer antes. Crudo, primario, el grito de alguien que acaba de darse cuenta de que no quedaba ningún lugar a donde correr. No. Victoria se agitó mientras el agente Morrison aseguraba a las esposas. No pueden hacer esto. No he hecho nada malo. Señora, por favor cálmese. Esto fue idea de papá. La habitación se quedó absolutamente quieta. El rostro de papá se volvió gris. Papi me dijo que lo hiciera. Victoria estaba sollozando ahora, el rímel corriendo por su rostro. Dijo que si falsificábamos los informes de los inversores, podríamos obtener más financiación. Dijo que nadie lo comprobaría nunca. Él me ayudó a escribir los estados financieros falsos. ¿Victoria? La voz de papá era apenas un susurro. Deja de hablar. Prometiste que me protegerías. Ella se lanzó hacia él, las esposas tintineando. Richard, ¿qué está diciendo? Mamá se agarró del respaldo de una silla, tambaleándose. Patricia, puedo explicarlo. ¿Lo sabías? La voz de mamá se elevó a un chillido. ¿Lo sabías y no me lo dijiste? No se suponía que. Los inversores nunca debían enterarse. Mamá colapsó. 3 personas corrieron a atraparla. La vecina gritó pidiendo agua. El tío Thomas sacó su teléfono para llamar al 911. En el caos, Carla continuó leyéndole a Victoria sus derechos, su voz firme y profesional contra el telón de fondo de la implosión familiar. No me moví. Vi a mi padre tratar de revivir a mi madre. Vi a mi hermana siendo conducida hacia la puerta, todavía gritando acusaciones. Vi a 30 personas presenciar la destrucción de todo lo que mis padres habían construido como su identidad. Y no sentí nada. Ni satisfacción, ni vindicación, solo un vacío hueco donde solía estar la ira. Esto no era una victoria. Esto era ver un incendio en la casa desde el césped, sabiendo que trataste de advertirles sobre el cableado defectuoso, sabiendo que te habían llamado loca por oler humo. Los paramédicos revisaron a mamá,
solo un desmayo, sin daños duraderos. Se sentó en el sofá con una manta alrededor de los hombros, luciendo 20 años mayor de lo que lo había hecho hace una hora. La agente Carla me llevó aparte cerca de la puerta principal, lejos de los demás. Quiero dejar algo claro, dijo en voz baja. Tú no causaste esto. Lo sé. La investigación provino de inversores externos. Contrataron auditores independientes hace 6 meses después de inconsistencias en sus informes trimestrales. Tu hermana estaba desviando dinero. Casi 2,3 millones de múltiples inversores. El medio millón de sus padres fue solo el comienzo. ¿2,3 millones? Mi estómago se revolvió. La participación de su padre. Carla vaciló. Estaremos investigando eso. Pero Emily, el punto que quiero dejar claro es que no tuviste nada que ver con este arresto. Te reconocí de la conferencia, pero eso es coincidencia. La gente pensará que la denuncié. Deja que piensen lo que quieran. Tú sabes la verdad. Miró hacia atrás a los invitados conmocionados. Por lo que vale, si te hubieran escuchado hace 3 años, esto podría haberse detenido en 500.000 en pérdidas familiares en lugar de cargos federales y tiempo en prisión. Me entregó una tarjeta. No su tarjeta del FBI, sino un número de servicios para víctimas. Tus padres pueden necesitar esto. Probablemente lo perderán todo en demandas civiles. Tomé la tarjeta con entumecimiento. Antes de irse, Carla se volvió. Su abuelo, Walter Harrison, fue mencionado en parte de nuestra investigación de antecedentes. Un hombre recto por lo que encontramos. Habría estado orgulloso de usted. Luego se fue. Y me quedé parada en el vestíbulo de mis padres, sosteniendo una tarjeta de servicios para víctimas, usando un delantal de pavó, escuchando a mi madre sollozar en la habitación de al lado. Así era como se veía la verdad. No era bonita. Los invitados huyeron como si la casa estuviera en llamas. La tía Margaret ni siquiera se despidió. Los vecinos prácticamente corrieron a su coche. En 30 minutos, la sala de estar que había albergado a 30 personas estaba vacía excepto por la familia. Papá me encontró en la cocina donde me había retirado para quitarme ese ridículo delantal. Emily, su voz era ronca. Necesito tu ayuda. Doblé el delantal con cuidado, lo puse en el mostrador. Eres buena con las finanzas. Podrías testificar. Decirles que no sabía lo que estaba haciendo Victoria. Decirles que soy solo un jubilado que confió en su hija. Miré a mi padre. Realmente lo miré. El hombre que me había llamado abeja obrera, que había hecho reír a 30 personas a mi costa. Quien había ignorado mis advertencias porque venían de la hija equivocada. Papá, ¿lo sabías? No lo sabía. La ayudaste a escribir los informes. Ella lo dijo. ¿Tengo un correo electrónico? Las palabras salieron planas. Hace 3 años, les envié a ti y a mamá un análisis detallado de todo lo que estaba mal con las finanzas de Innovatex. ¿Lo leíste? Su rostro palideció. Eso no prueba. No voy a testificar en tu contra. Recogí mi bolso. Pero tampoco voy a mentir por ti. Esta es tu familia. Sí, lo miré a los ojos. Y las familias no se piden unas a otras que cometan perjurio. Emily, por favor. Me enseñaste a ser honesta, papá. ¿Recuerdas cuando tenía 8 años y mentí sobre romper el jarrón? Me castigaste durante un mes porque, los Harrison dicen la verdad. No tuvo respuesta para eso. Los Harrison dicen la verdad, repetí. O al menos una de ellos lo hace. Pasé junto a él a través de la sala de estar donde mi madre estaba sentada llorando y salí por la puerta principal. No miré atrás. Estaba casi en mi coche cuando escuché pasos detrás de mí. Emily, espera. La tía Margaret estaba en el camino de entrada, abrazándose a sí misma contra el frío de noviembre. Parecía más pequeña de lo que nunca la había visto. Quería decir. ¿Vaciló? Lo siento. Me detuve, llaves en mano. ¿Por qué exactamente? ¿Por todo? ¿Por no ver?
Ella tomó una respiración temblorosa. Por reírme cuando tu padre. Cuando dijo esas cosas sobre ti. Hiciste más que reírte, tía Margaret. Me dijiste que aprendiera de Victoria varias veces durante varios años. Lo sé. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Estaba equivocada. Todos lo estábamos. Estudié su rostro, buscando sinceridad. Encontrándola, pero encontrando algo más también. El tipo de arrepentimiento que solo llega cuando finalmente llegan las consecuencias. No te disculpas porque te diste cuenta de que estabas equivocada, dije lentamente. Te disculpas porque finalmente viste que Victoria no era quien pensabas que era. Ella se estremeció. Emily, eso no es. Está bien. Desbloqueé mi coche. No digo eso para ser cruel. Lo digo porque pasé años tratando de hacer que la gente viera lo que estaba justo frente a ellos, y nadie escuchó. Así que perdóname si no salto de alegría porque estás arrepentida ahora que apareció el FBI. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Lo pensé. La próxima vez que alguien en esta familia sea descartado, ignorado, o se rían de él, habla antes del desastre, no después. Entré en mi coche. Emily, llamó Margaret mientras arrancaba el motor. Por lo que vale, tu abuelo siempre dijo que tú eras la que caería de pie. Salí del camino de entrada sin responder, pero sostuve esas palabras conmigo todo el camino a casa. El abuelo Walter todavía cuidándome. Permítanme hacer una pausa aquí por un segundo. Si la tía Margaret viniera a ustedes con esa disculpa, ¿la perdonarían o sentirían que fue demasiado poco y demasiado tarde? Genuinamente quiero saber. Dejen su respuesta en los comentarios. Y mientras lo piensan, si esta historia les está haciendo sentir algo, denle al botón de me gusta. Ayuda más de lo que saben. Ahora, déjenme contarles lo que pasó en las semanas que siguieron. 3 días después de Acción de Gracias, Arthur Mars llamó de nuevo. Señorita Harrison, creo que ha llegado el momento. Su oficina era exactamente lo que esperarían de un abogado de sucesiones de 70 años. Madera oscura, sillas de cuero, paredes forradas con libros de leyes que probablemente no se habían abierto en décadas. Hizo un gesto para que me sentara. Su abuelo Walter vino a mí hace 4 años, poco antes de fallecer. El señor Mars abrió una carpeta manila. Añadió un codicilo a su testamento, un suplemento mantenido por separado y confidencial. ¿Por qué por separado? Porque no quería que su padre lo supiera hasta después de que todo estuviera resuelto. El señor Mars deslizó un documento sobre el escritorio. Walter le dejó la casa del lago en Lake Geneva. Miré el papel. Lake Geneva, la cabaña del abuelo, donde habíamos pasado veranos pescando y leyendo y no hablando de nada importante, solo estando. Había asumido que fue para papá con todo lo demás. La propiedad está valorada en aproximadamente $800.000, continuó el señor Mars. Ha sido mantenida por una empresa de administración de propiedades pagada a través de un fideicomiso separado, que Walter estableció. Todo suyo, libre y claro. Mis manos temblaban mientras recogía el documento. También hay una carta. El señor Mars me entregó un sobre con mi nombre en la letra temblorosa del abuelo. Lo abrí. Emily, si estás leyendo esto, las cosas probablemente se han desmoronado de la manera que siempre temí que lo harían. Siento no haber podido hacer más mientras estaba vivo. Tu padre es mi hijo, pero eso no me ciega a sus defectos. Tú siempre fuiste la que veía las cosas con claridad. Esta casa es tuya porque la cuidarás como se merece, de la manera que siempre supe que te cuidarías a ti misma. Te veo, cariño. Siempre lo hice, abuelo Walter. Lloré en la oficina de Arthur Mars durante 20 minutos. Me dio pañuelos y no dijo nada. Algunos silencios son la cosa más amable. Las noticias viajan rápido en las familias, incluso en las rotas. 2 semanas después, mi madre llamó. Papá te dejó la casa del lago. No, hola. ¿No, cómo estás? ¿Cómo pudiste no decirnos? Me acabo de enterar. Esa propiedad debería haber ido a tu padre. Era de Walter. Pertenece a la familia.
Yo soy familia, mamá. Una pausa. Entonces necesitas venderla. Las ganancias deben dividirse. Los honorarios legales de Victoria. No, Emily. No entiendes. Tu hermana enfrenta cargos federales. Tu padre podría ser acusado. Hemos tenido que contratar abogados. Los inversores están presentando demandas civiles. Podríamos perderlo todo. Y lo siento por eso. Genuinamente. Pero no voy a vender la casa del abuelo para pagar las consecuencias sobre las que les advertí hace 3 años. Estás siendo egoísta. Me reí. Salió amargo. ¿Egoísta? Cuando tú y papá tomaron su dinero de jubilación y se lo dieron a Victoria sin siquiera pedir mi opinión profesional. Eso no fue egoísta. Eso fue una inversión. Eso fue favoritismo, mamá. Vestido con lenguaje de negocios. Apostaron todo a la hija equivocada y ahora quieren que la hija correcta lo rescate. Silencio. Los amo, dije, y lo decía en serio. Pero el amor no significa que me prenda fuego para mantenerlos calientes. El abuelo me dejó esa casa porque confiaba en mí. No traicionaré esa confianza. Tu abuelo estaría avergonzado de ti. No. Mi voz era firme. Él es el único que no lo estaría. Colgué. Luego bloqueé su número. No para siempre, solo hasta que pudiera respirar de nuevo. Conduje a la que Geneva ese fin de semana, caminé por la casa vacía, toqué las vigas de madera que el abuelo había instalado él mismo, y me permití sentir por primera vez en años como si perteneciera a algún lugar. Desbloqueé a mi madre después de una semana. Algunas conversaciones necesitan suceder cara a cara. Nos reunimos en una cafetería, terreno neutral. Papá vino también, luciendo 10 años mayor de lo que lo había hecho en Acción de Gracias. Las manos de mamá temblaban cuando levantó su taza. Antes de que digan algo, comencé. Quiero ser clara sobre algo. No estoy aquí para pelear. Estoy aquí para establecer límites. ¿Límites? Papá dijo la palabra como si fuera extranjera. Sí. Aquí es donde estoy parada. Saqué una hoja de papel. Lo había escrito porque sabía que perdería el valor de lo contrario. Los amo a ambos. No los estoy sacando de mi vida, pero no proporcionaré ningún apoyo financiero para la defensa legal de Victoria o los pagos de restitución. No testificaré nada que no sea cierto, y no me disculparé por ser la hija que trató de advertirles. Mamá abrió la boca. Levanté mi mano. No he terminado. Si quieren una relación conmigo en el futuro, tiene que basarse en el respeto. No en lo que puedo hacer por ustedes, no en compararme con Victoria. En verme realmente como una persona. Siempre comenzó mamá. No lo han hecho, y he pasado 32 años fingiendo que eso estaba bien. Doblé el papel. No está bien. Nunca lo estuvo. Papá miró su café. ¿Realmente arruinamos esto, no? Sí. No fue perdón. No fue reconciliación. Pero fue honestidad. Tal vez la primera honestidad real que habíamos tenido. No sé cómo arreglar esto, susurró mamá. Yo tampoco, admití. Pero no podemos arreglar nada si ni siquiera podemos admitir que está roto. Nos sentamos allí, 3 personas que compartían sangre, pero habían olvidado cómo compartir cualquier otra cosa. Fue un comienzo. Un comienzo doloroso, incómodo y necesario. 6 meses después de Acción de Gracias, cayó el martillo legal. Victoria se declaró culpable de 3 cargos de fraude electrónico y 2 cargos de fraude de valores. El juez no mostró simpatía por sus lágrimas o sus costosos abogados. 5 años en una prisión federal, sin libertad condicional. Papá fue acusado como CEO conspirador. Su caso se prolongó durante meses, pero finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad, 2 años de sentencia suspendida, 3 años de libertad condicional y una prohibición de por vida de participar en cualquier actividad de inversión. Las demandas civiles fueron peores. Los inversores defraudados, 7 partes diferentes, totalizando 2,3 millones en pérdidas,
Presentaron una demanda coordinada. La casa de mis padres se fue primero, luego los coches, luego lo poco que quedaba de sus cuentas de jubilación. Para cuando se finalizaron los acuerdos, se quedaron sin nada. Se mudaron a un departamento de 2 habitaciones en un complejo que olía a moho y arrepentimiento. Visité una vez. El departamento era pequeño, abarrotado con muebles que no cabían. Las fotos de Victoria estaban notablemente ausentes de las paredes. El seguro social cubre el alquiler, dijo papá rotundamente. Apenas. Mamá estaba sentada en una silla en la esquina, mirando a la nada. Había dejado de teñirse el pelo. El gris la hacía parecer anciana. No estoy aquí para regodearme, dije. ¿Entonces por qué estás aquí? Dejé una bolsa de comestibles en el mostrador. Lo básico, pan, leche, sopa enlatada. Porque siguen siendo mis padres. Papá miró los comestibles, luego a mí. Algo cambió en su rostro. ¿No merecemos esto? No, estuve de acuerdo. No lo merecen. Pero no se trata de merecer. Me fui sin abrazarlos. No porque no quisiera, sino porque no estaba lista. Y eso estaba bien. La curación no es lineal. El perdón no es instantáneo. A veces el amor se ve como comestibles en un mostrador y nada más que seas capaz de dar. La caída social fue casi peor que la legal. Al mes de los arrestos, el círculo social de mis padres se evaporó. Las parejas con las que habían vacacionado, el grupo de la iglesia que mamá había dirigido durante 15 años, el club de campo al que papá había estado tan orgulloso de unirse, todo desapareció. La tía Margaret me mantuvo informada, aunque no se lo había pedido. Tu madre fue expulsada del Ministerio de Mujeres, me dijo por teléfono. Alguien hizo un comentario sobre no querer ese tipo de atención en sus eventos. ¿Y papá? Sus compañeros de golf dejaron de devolverle las llamadas. La fiesta de jubilación que estaban planeando para Bill Henderson. Tu padre no fue invitado después de 20 años de amistad. Pensé en esa habitación de acción de gracias. 30 personas riéndose de mí. 30 personas brindando por el éxito de Victoria. ¿Dónde están todas esas personas ahora? Margaret guardó silencio por un momento. En ninguna parte. Esa es la cosa con los amigos de los buenos tiempos, Emily. Solo están ahí para el buen tiempo. No sentí satisfacción. Sentí cansancio. Tus padres siguen preguntando por ti, agregó Margaret. Tu madre especialmente. Te menciona cada vez que hablamos. ¿Qué dice? Dice que desearía haber escuchado. Dice que mira fotos viejas y no puede creer lo ciega que estaba. Dice que está orgullosa de ti por cómo resultaste a pesar de todo lo que hicieron mal. No sabía qué hacer con eso. Los padres que se habían reído de mí, que habían elegido a Victoria en cada turno, que me habían llamado egoísta por no vender mi herencia. ¿Eran realmente capaces de cambiar? No lo sabía. Pero noté algo. No habían pedido dinero en meses. No habían hecho demandas. Tal vez eso era progreso. O tal vez simplemente se habían quedado sin cosas que tomar. Mientras mi familia se desmoronaba, yo estaba silenciosamente recomponiéndome. El ascenso llegó 6 meses después de Acción de Gracias. Directora de contabilidad forense, oficina en la esquina, equipo de 8 analistas reportándome. Un salario que me hizo parpadear cuando vi la carta de oferta. Mi jefe me estrechó la mano en el anuncio. Te has ganado esto, Emily. Necesitamos más personas con tu integridad. ¿Integridad? La cosa que mi familia había llamado terquedad, celos, falta de espíritu de equipo. Comencé a pasar los fines de semana en la casa del lago. Contraté a alguien para actualizar la plomería, volver a pintar las habitaciones, restaurar el muelle donde el abuelo y yo solíamos pescar. Creé un rincón de lectura en la esquina con la mejor luz y lo llamé el Rincón de Walter. Y comencé terapia. No fue fácil. Nada que valga la pena hacerlo es. Pero sentada en la oficina de la doctora Patterson todos los martes, desempacando décadas de sentirme invisible, aprendiendo a reconocer mi propio valor,
Cambió algo fundamental en mí. Pasaste 30 años buscando validación de personas que no eran capaces de darla, dijo la doctora Patterson una vez. Eso no es un defecto de carácter. Eso es supervivencia. Pero ya no estás solo sobreviviendo. Tenía razón. Estaba construyendo. En la primavera, conocí a alguien. Ethan, un carpintero, de todas las cosas. Al abuelo le habría encantado la ironía. Era tranquilo, constante, el tipo de hombre que aparecía cuando decía que lo haría y decía lo que sentía. En nuestra tercera cita, preguntó por qué parecía sorprendida de que llamara cuando prometió hacerlo. Simplemente no estoy acostumbrada a que la gente mantenga su palabra, admití. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Entonces déjame acostumbrarte a ello. Sin grandes gestos, sin promesas dramáticas. Solo presencia, consistencia, las cosas por las que había estado muriendo de hambre toda mi vida. Un año después de Acción de Gracias, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desbloqueado. Mamá, ¿puedes llamarme cuando tengas un momento? No necesito nada. Solo quiero hablar. Miré ese mensaje durante 2 horas antes de responder. La llamada fue incómoda. Largos silencios, comienzos falsos. Pero algo era diferente. No llamo para pedir dinero, dijo mamá primero. Quiero que sepas eso. Está bien. He estado yendo a una terapeuta. Tu padre piensa que es un desperdicio, pero... Ella se rió débilmente. Creo que necesitaba a alguien que me ayudara a ver lo que no podía ver por mi cuenta. ¿Y qué es eso? ¿Cuánto te fallé? Su voz se quebró. He estado revisando fotos viejas. Tu graduación. No estuve allí, Emily. El discurso de valedictorian de mi hija. Y no estuve allí porque Victoria tenía una audición. Recuerdo. ¿Cómo recuerdas sin odiarme? Lo pensé. Te odié por un tiempo. Pero el odio es pesado, mamá. Me cansé de cargarlo. Lloró entonces. No el llanto teatral con el que había crecido, sino algo crudo, feo y real. Lo siento. Lo siento tanto. No porque quiera algo de ti. Porque te debo una disculpa que debería haber dado hace años. No dije está bien porque no lo estaba. Pero dije, gracias por decir eso. ¿Podemos intentar tener algo? No espero que olvides. Solo quiero una oportunidad de hacerlo mejor. Observé la puesta de sol a través de la ventana de mi casa del lago. El agua estaba dorada, pacífica. Podemos intentar, dije lentamente. No era perdón. Ni siquiera era confianza. Pero era una puerta dejada ligeramente abierta. Eso tendría que ser suficiente por ahora. 18 meses después del arresto, conduje al campamento de prisión federal Alderson en Virginia Occidental. No sé qué me hizo ir. Curiosidad tal vez, o la necesidad de cierre que la terapia seguía diciéndome que merecía, o tal vez simplemente el simple hecho de que, a pesar de todo, Victoria seguía siendo mi hermana. La sala de visitas estaba iluminada con luces fluorescentes y era deprimente. Victoria entró arrastrando los pies usando un uniforme caqui, sin maquillaje, con el pelo recogido en una coleta flácida. No se parecía en nada a la mujer del vestido rojo que había bajado por la escalera de mis padres. ¿Por qué estás aquí? Sin preámbulos. La misma vieja Victoria. No lo sé, admití. Solo necesitaba verte. Se sentó frente a mí, con las manos planas sobre la mesa. ¿Viniste a regodearte? No. Mentirosa. Victoria, si quisiera regodearme, habría venido hace 18 meses. Estoy aquí porque tengo una pregunta. Ella levantó una ceja. ¿Realmente fue idea de papá, o solo dijiste eso porque tenías miedo? Por un largo momento, ella no respondió. Luego, lentamente, la máscara se rompió. Ambos. Su voz era apenas un susurro. Él me animó. Ayudó con los informes. Pero yo tomé la decisión. Firmé los documentos.
Tomé el dinero. Ella se miró las manos. No soy una víctima, Emily. Solo soy una persona que fue atrapada. Esa es la primera cosa honesta que me has dicho. Ella se rió amargamente. La prisión te da mucho tiempo para pensar. ¿Qué piensas? Sobre cómo terminé aquí. Cómo pasé toda mi vida actuando y nunca siendo nada real. Ella me miró a los ojos. Como tú siempre fuiste la que realmente estaba bien. Nos sentamos en silencio. No hermanas exactamente, pero tal vez finalmente algo parecido a la honestidad. Es verano ahora. Estoy sentada en el muelle en la que Geneva, con los pies descalzos colgando sobre el agua que brilla como solían hacerlo los ojos del abuelo cuando contaba sus chistes terribles. Ethan está adentro, probablemente haciendo ese café del que está tan orgulloso, del tipo que toma 20 minutos y sabe exactamente como el tipo instantáneo, pero nunca le diría eso. He estado pensando en lo que toda esta experiencia me enseñó. Primero, tu valor no está determinado por personas que se niegan a verlo. Pasé 30 años actuando para una audiencia que estaba mirando a otra persona. Eso no era un reflejo de mi valor. Era un reflejo de su ceguera. Segundo, establecer límites no es cruel. Es necesario. Solía pensar que el amor significaba tolerar todo, absorber cada herida, ser la mejor persona, hasta desaparecer por completo. Ahora sé que el amor real, incluido el amor propio, requiere límites. Tercero, a veces lo mejor que puedes hacer es dar un paso atrás y dejar que ocurran las consecuencias. No me vengué de mi familia. No llamé al FBI. No orquesté su caída. Simplemente me negué a participar en su engaño. Y eventualmente, la realidad los alcanzó. El abuelo entendió esto. Por eso me dejó la casa, no como un arma contra papá, sino como tierra firme para que yo me parara cuando todo lo demás fuera arrastrado. Todavía veo a mis padres ocasionalmente, a mamá más que a papá. Es frágil lo que estamos construyendo, más como conocidos que comparten una historia que una madre y una hija que comparten un vínculo. Pero es honesto, que es más de lo que teníamos antes. Y Victoria, saldrá en 2 años más. No sé cómo se verá nuestra relación entonces. Tal vez nada. Tal vez algo. El punto es que no necesito saberlo. No los necesito para hacerme sentir completa. Ya lo estoy. Mi historia no tiene un final de cuento de hadas. No hay una escena donde mis padres caen de rodillas y ruegan perdón mientras suenan violines. No hay un momento donde Victoria y yo nos abracemos y prometamos ser mejores amigas para siempre. No hay una foto familiar perfecta donde todos sonríen y el pasado se borra mágicamente. La vida real no funciona así. Pero esto es lo que sí tengo una carrera de la que estoy orgullosa, construida sobre habilidades de las que la gente solía burlarse. Tengo una casa llena de recuerdos de la única persona que siempre me vio claramente. Tengo una pareja que cumple sus promesas y no entiende por qué eso es notable. Tengo paz. Mis límites se ven así ahora, amo a mi familia desde la distancia. Aparezco cuando puedo, ayudo cuando no me daña, y protejo mi paz por encima de todo. No los odio. El odio requiere demasiada energía. Pero tampoco finjo más que su aprobación significa algo. Las personas que se rieron de mí ese día de Acción de Gracias, en su mayoría se han desvanecido. Algunos se han acercado con disculpas incómodas. Acepto las disculpas y rechazo las invitaciones a cenar. Si estás viendo esto y viéndote a ti mismo en cualquier parte de mi historia, el hermano ignorado, el experto desestimado, el chivo expiatorio de la familia, la persona gritando la verdad en un vacío de oídos sordos, quiero que sepas algo. No estás loco. No estás celoso. No eres demasiado sensible. Estás viendo claramente en una habitación llena de personas que han elegido la ceguera. Y eventualmente, la luz los alcanza.